Hola, bienvenido. Oramos para que esta palabra pueda edificarte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Buenos días para todos. ¿Cómo están esta mañana? ¿Están bendecidos? ¿Están prosperados? ¿Están en victoria? Alguien podría levantar sus manos en alto y decir: este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Por favor, dígale a su vecino, dígale: Dios te dio este día, pero vos poned la alegría. ¿Dónde están todos los alegres en la casa del Señor? Aleluya. Qué lindo poder recibir la palabra del Señor con alegría, y qué lindo estar en este domingo de resurrección. Este domingo que todo el cristianismo celebramos, no solo la muerte del Señor, sino celebramos que Él resucitó. ¿Cuántos saben que nuestro Señor resucitó? Amén. Y así que todo el cristianismo en todo el mundo celebramos que nuestro Señor ha resucitado, que esta es la base de nuestro evangelio, es la base de nuestra fe, es la base de lo que creemos, que Jesucristo vino a esta tierra, murió, pero al tercer día resucitó. Alguien dice amén a eso, ¿sí? Y por eso este domingo debemos de celebrar. Este domingo debemos celebrar que Jesús resucitó, y junto con su resurrección nos trajo muchos obsequios, muchos regalos y muchos beneficios. El primero de ellos es que somos salvos. ¿Dónde están todos los salvos, hijos de Dios, en este lugar? Que me digan amén. Sí, ese fue el primero de los regalos, pero hay muchos más regalos. Sí, Jesucristo también junto con eso nos trajo la paz a nuestras vidas. Él dijo: mi paz os doy. ¿Cuántas personas viven con paz aún en medio de los problemas, pero confían en la paz de Dios? Amén. También nos trajo sanidad. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Dónde están aquellos que viven en salud divina? Levánteme la mano y dígame amén. ¿Sí? Y también trajo prosperidad a nuestras vidas, trajo bendición, trajo la promesa de que si nosotros creemos en Él, toda nuestra familia también va a venir a los pies del Señor. Así que yo quiero pedirle que le aplaudamos una vez más a Jesucristo resucitado, el único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Aleluya. Amén. Abra su Biblia, por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, en el Evangelio según San Lucas, y vamos a ir al capítulo 5. Y yo quiero contarle el día de hoy, y quiero hablar el día de hoy acerca de una historia paralela a la resurrección de Cristo. Porque yo sé que hemos escuchado, y estos domingos son para escuchar acerca de que Cristo resucitó, pero yo quiero contarle una historia que va paralela a la muerte del Señor y a la resurrección del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 5 y el versículo 4. Y yo quiero hablarle el día de hoy acerca del llamamiento de Pedro. Y dice así la palabra del Señor: cuando terminó de hablar, o cuando terminó de predicar, porque el Señor estaba predicando junto al lago de Genezaret, pero dice que la multitud le apretaba, así que le pide a Pedro que le acerque una de las barcas. Y entonces dice que cuando termina de predicar, el Señor se paró en una de las barcas y desde ahí predicaba. Le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros
que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, dice el versículo 10, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la bendición que tenemos de venir a tu casa y poderte buscar y adorar. Señor, te pido que el día de hoy aquella palabra que hablaste a mi corazón la pueda transmitir de una manera sencilla, y que podamos, Señor, salir con la certeza, Señor, de que tú nos has llamado, de que tú nos recibes, de que tú nos restauras. El día de hoy echamos fuera de este lugar todo cansancio, toda debilidad, toda distracción, y nos declaramos libres para recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor, hoy sea una semilla que sea plantada en nuestro corazón y que dé mucho fruto. Espíritu Santo, tú eres el Señor. Haz como tú quieras hacer en medio de nosotros. Que el que viene atado salga libre, que el que está enfermo salga sano, y que en ti, Señor, podamos salir renovados y restaurados en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Antes de tomar tu lugar, levanta tus manos bien en alto y vamos a hacer una poderosa declaración. Diga conmigo: viviré en bendición y no en maldición. Vamos un poquito más fuerte. Diga: en abundancia y no en escasez, en salud y no en enfermedad, en éxito y no en fracaso. Lo mejor de mi vida. Vamos una segunda vez: lo mejor de mi vida. Vamos una tercera vez: lo mejor de mi vida está por venir. Alguien que lo crea y que celebre a Jesucristo. Lo mejor está por venir. Aleluya. Tenga la bondad de tomar su lugar, por favor, en esta preciosa mañana. El día de hoy quiero hablar de este hermoso pasaje del cual todos hemos oído hablar, el cual se titula La pesca milagrosa, y es el llamamiento que Jesucristo le hace a Simón Pedro para que Pedro lo siga. Dice que Jesús está predicando, pero de pronto las multitudes empiezan a apretarle, de modo que Jesús ya no puede predicar y se tiene que empezar a hacer para atrás y para atrás, pero ya estaba ahí el lago. Así que llama a Pedro y le dice: acércame a una de las barcas. Y Jesús se sube sobre una de las barcas y desde ahí empieza a compartir. Seguramente Pedro estaba asombrado escuchando lo que el Señor estaba predicando en ese día. Y cuando el Señor termina de predicar, se voltea donde está Pedro y le dice: oye, Pedro, váyanse mar adentro y echen las redes. Pedro seguramente no estaba muy convencido acerca de poder obedecer aquella orden, porque lo primero que hace es que Pedro se resiste un poco ante la orden de Jesucristo. Pedro, por supuesto, era un pescador profesional, eso a él se dedicaba. Y entonces cuando el Señor le dice: boga mar adentro y tira las redes, Pedro se resiste, y especialmente lo hace porque en aquellos tiempos
la pesca con red se hacía por las noches. En la mañana se pescaba con caña, con anzuelo, pero por las noches era que se tiraban las redes y por la mañana las redes se sacaban, se tendían sobre la playa, se remendaban si es que estaban rotas y se dejaban secar. Así que lo más seguro es que las redes todavía estaban secándose, todavía estaban en la playa, y Pedro se opone un poco y le dice: Señor, toda la noche pasamos tratando de pescar algo y no hemos logrado pescar nada. Y un poquito a regañadientes le dice: pero en tu palabra lo haré. Y entonces dice que tiran las redes, van hasta el fondo del lago, y estando en el fondo del lago o en lo profundo del lago, tiran las redes, y dice que el milagro ocurre y una gran cantidad de peces llegan a las redes, de modo que las barcas se hundían. Pedro llamó a sus amigos, a sus compatriotas, a los que estaban ahí cerca pescando con él, para que le ayudaran a sacar las redes. Las redes empiezan a romper de la gran cantidad de peces que hay. Llevan todos los peces a la playa, y cuando Pedro llega a la playa, dice que se tira de rodillas frente al Señor y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Es decir, Pedro reconoció la divinidad de Jesucristo. Pero Jesucristo, en lugar de desecharlo, lo que le dice es: Pedro, desde el día de hoy no serás más un pescador de peces, serás ahora un pescador de hombres. Y me gusta cómo termina la lectura en el versículo 11, porque dice que dejándole todo le siguieron. Dejándole todo le siguieron. En el pasaje que narra esto también, pero está en Mateo capítulo 4, dice que la frase que Jesús le dijo fue: sígueme. Es decir, Jesús sí le hizo un llamamiento a Pedro para que Pedro le pudiera seguir, y Pedro, dejándolo todo, dice que le siguió. Ahora, yo le dije que la narración iba a ser paralela a la captura, la muerte y la resurrección de Jesús, porque Pedro pasa 3 años caminando con Jesús. Pedro durante 3 años pasa aprendiendo del Señor, pasa aprendiendo de la templanza de su maestro, pasa aprendiendo acerca del amor, escuchando las enseñanzas, aprendiendo acerca del modo de vida de Jesús. No podía tener un mejor maestro que Jesucristo el Señor. Y Jesús enseñaba, y a donde Jesús iba, a todos lados Pedro le acompañaba. Es más, dentro de los 12 pareciera como que el Señor, de pronto habían algunos que los tenía más cerca, y uno de esos que estaba más cerca era Pedro. Cuando el Señor va al monte de la transfiguración, dice que uno de los que estaba con él era Pedro. Siempre Pedro estaba con él, y dentro de las narraciones de los evangelios podemos encontrar que Pedro era uno de los que más conversaba con el Señor, era uno de los que más hablaba con el Señor. Pedro parecía ser ese discípulo que estaba más cerca a Jesucristo, y por 3 años él camina con Jesús. Puede ver los milagros de Jesús. Estuvo ahí cuando el Señor multiplicó los peces y los panes. Me gustó tantísimo, me gustó muchísimo la obra de la semana pasada, y cómo empezó la obra con la expresión de Jesucristo haciendo los milagros. Y pudimos ver cuando levantó a la niña, cuando multiplicó los peces, cuando le dio vista a los ciegos. Y escúchame, Pedro estuvo ahí cuando los peces se multiplicaron. Pedro estuvo ahí cuando los panes se multiplicaron. Pedro estuvo ahí cuando le dio vista a los ciegos, cuando sanó a los leprosos, cuando hizo que se multiplicara la comida, cuando le resucitó a Lázaro. Pedro estuvo ahí, él estuvo en todos los milagros de Jesús. Pero llega el momento en que después de 3 años Jesucristo se reúne con sus discípulos en el monte de los olivos, y está a punto de llegar al Getsemaní para tomar el momento más complicado de su ministerio y poder ir a la cruz.
Y yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, porque aquí yo quiero que podamos ver la narración de lo que ocurre en aquel lugar. Mateo 26, 31. Y dice así: entonces Jesús les dijo, estando en el monte de los olivos, les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Hay otra versión que dice: todos ustedes me dejarán esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos te negaren, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es decir, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. Jesús le dijo, 34, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, permítame mostrarle la escena. Están en el monte de los olivos. Habían cantado unos himnos, habían adorado al Padre. Y entonces el Señor les dice: señores, esta noche todos me van a negar. Todos me dejarán, me van a dejar solo. Y el primero que sale a debatir esto que estaba diciendo el Señor es Pedro, y le dice: Señor, yo jamás te negaré. Yo jamás te voy a dejar. Y el Señor se voltea y le dice: Pedrito, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dijo: Señor, si es necesario morir por ti, lo haré. Y dice que todos los demás dijeron lo mismo. Pedro estaba segurísimo que no iba a negar a Jesucristo. Y yo sinceramente no estoy aquí para desacreditar al apóstol Pedro, porque si ustedes recordarán, Pedro andaba armado, le quitó la oreja a Malco, y no voy a hacer que cuando yo llegue al cielo todavía siga armado el apóstol y me diga: vos eras el que estabas hablando mal de mí, ¿verdad? Así que no voy a desacreditar al apóstol Pedro, porque muchos le dan duro. Pero lo que sí es cierto es que Pedro le dijo: nunca te dejaré y nunca te fallaré. Jamás te voy a negar. Pero querida congregación y queridos hermanos, lo cierto es que, como todos sabemos, Pedro termina negando a Jesús. Pero lo que es cierto es que muchos de nosotros no somos muy diferentes que el apóstol Pedro. Muchos de nosotros nos parecemos mucho a él. Porque ¿cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor más de alguna vez: Señor, no te voy a fallar? En algún área en la que hemos sido débiles en nuestra vida, en aquellas áreas donde el Señor ha tenido que trabajar con nosotros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y le hemos dicho: Señor, perdóname, no lo volveré a hacer. Y lo hemos hecho una vez más. Nos parecemos a Pedro, porque hay cosas que hemos dicho que nunca haríamos y las hemos hecho. Porque hay cosas que hemos dicho que nunca más las volveríamos a hacer y hemos caído y hemos vuelto a fallar, y le hemos vuelto a fallar al Señor. Aun cuando le habíamos dicho: Señor, yo nunca te negaré, yo nunca te dejaré, yo nunca te voy a fallar. Porque eso es lo que Pedro le está diciendo: Señor, aunque todos los demás te fallen, yo nunca te fallaré.
Pero lo cierto es que muchos somos muy parecidos a Pedro, porque le hemos dicho: Señor, no lo voy a hacer, y lo hemos hecho. Pedro, esa misma noche, la misma noche que él le está diciendo: no te voy a dejar, no te voy a fallar y no te voy a negar, es la misma noche que niega a Jesús. Dice que él llega a la casa de Caifás, donde tienen el sumo sacerdote, donde tienen prisionero a Jesús. Y dice que estando ahí viendo qué era lo que iba a ocurrir con Jesús, dice que una mujer se le aparece y le dice: oye, tú estabas con Jesús. Y dice que Pedro le niega y le dice: no sé de qué hablas, yo no sé de qué estás hablando, pero yo no estaba con él. Y Pedro lo niega por primera vez. Pero esto se va poniendo peor. Y dice que Pedro se mueve a otro lugar de la casa, y hay otra mujer que se le acerca y le dice: oye, tú estabas con el Nazareno, tú eras de los que seguían a Jesús, yo te conozco a ti, yo sé quién tú eres. Pero dice que ahora Pedro dice que la primera vez solo dijo que no sabía quién era, que no iba con él. Pero la segunda vez Pedro empieza a ir en descenso en su vida y en su relación con Jesús, porque la segunda vez Pedro dice: yo te juro que no conozco a ese hombre. Pedro se está alejando cada vez más de Jesús, y la noche no está siendo muy agradable para Pedro, porque Pedro se mueve a otro lugar. Y dice que estando en otro lugar aparecen otros hombres y le dicen: oye, tú eras de los que andaba con el Galileo, tú eras de los que andaba con Jesús de Nazaret, si hasta te vistes igual, hablas igual. Y dice que Pedro la primera vez solo dijo que no estaba con Jesús, lo niega la primera vez. La segunda vez dice que juró que él no estaba con Jesús. Pero la tercera vez dice la palabra del Señor que Pedro le negó con imprecaciones. ¿Qué son imprecaciones? Son maldiciones y blasfemias. Pedro, la última vez, su relación con el Señor iba en tal declive que hasta la última vez que negó al Señor, maldijo, es decir, empezó a hablar con blasfemias, empezó a hablar con palabras obscenas, algo que Pedro había dejado atrás. Ahora Pedro ha retomado esa vida de ser una persona con un lenguaje maldiciente, hiriente, ofensivo y blasfemo. Y dice que después de la tercera vez que negó a Jesús, así como Jesús había dicho, el gallo cantó y Pedro lloró amargamente. Su relación con Jesús, aun cuando él había dicho que no le iba a fallar, aun cuando él había dicho que no lo iba a negar, aun cuando había dicho que no iba a hacer lo que los demás habían hecho, Pedro había tocado fondo. Su relación se rompió a tal manera que cuando el gallo canta, dice que Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Y creo que es tan importante que veamos esto, porque todos hemos sido como Pedro. Señor, nunca te voy a dejar. Señor, nunca haré esto. Jamás te voy a dejar de servir. Señor, jamás te voy a negar. Y ¿sabes qué? De repente está ese gallo que nos canta, y ese gallo es la condenación. Ahora me llama muchísimo la atención que en Mateo 26, pero el versículo 58, después de que Pedro ha negado a Jesús, en el 58, si me lo puedes poner, dice que Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? Porque cuando le fallamos al Señor, nos alejamos de Él. Cuando le fallamos a Dios,
nos alejamos de Él. Pedro le seguía ahora, pero le seguía de lejos. ¿Recuerdas cómo le seguía en Lucas capítulo 5? De cerca. A donde Jesús iba, Pedro iba con Él. Jesús resucitando a los muertos y Pedro estaba con Él. Cuando le bajan a aquel amigo del techo que rompieron, hicieron un agujero en el techo, Pedro estaba con Él. Cuando Jesús caminaba de una ciudad a otra, de una aldea a otra, de un pueblo a otro, Pedro iba con Él. Por 3 años Pedro caminó al lado de Él. Pero ahora, después de que le ha fallado, dice que ahora, después de estos años, Pedro le está siguiendo de lejos. Pedro había dejado todo. Lo había dejado todo. Jesús se había convertido en el centro de su vida. Jesús era el propósito de su vida. Y Pedro le amaba con todo su corazón. Él sabía que Él era su Señor. Pero a causa de los años y de las circunstancias, ahora Pedro le está siguiendo, pero le sigue de lejos. Y sabes, querido hermano, si Dios trae un mensaje a tu vida el día de hoy, es que hay personas aquí en Betania, personas esta mañana y personas que nos están viendo a través de la transmisión, que empezaron su vida de cristianos siguiendo a Jesús de cerca, todo el tiempo cerca de Jesús. Había un ayuno, tú eras el primero que estabas allí. Para venir a la casa del Señor, tú eras el primero para estar allí. Para escuchar la palabra del Señor, tenías tu cuaderno para anotar, para apuntar, querer recibir la revelación de la palabra. Abriste tu casa para tener una célula allí. Amabas a Dios, lo buscabas con todo tu ser. Pero en algún momento de tu vida le fallaste a Dios. Y ese fallo te hizo alejarte de Dios. Y eres igual que Pedro, o somos igual que Pedro. Amamos a Jesús. Él es el centro de nuestra vida. Pero el pecado hace que de pronto nos sintamos apartados de Dios. Sigues a Jesús, pero le sigues de lejos. Sigues a Jesús, pero le sigues de lejos. Sí, amo al Señor, pero aquí de lejos está bien. Mejor si no me llaman para una célula, aquí de lejos, porque lo que yo le hice al Señor, yo negué al Señor, yo le fallé al Señor. Y ahora le sigo, pero de lejos. De lejos le seguiré, pero de lejos, porque siento que ya no, que cómo podría yo acercarme a Jesús una vez más. Y el mensaje que te trae Dios hoy es: hijo, hija, te extraño, quiero estar contigo, no estoy molesto contigo, solo quiero que regreses para poderte abrazar. Porque ese es el mensaje de Jesús para nuestras vidas. No que le sigamos de lejos, no que estemos apartados, no que estemos a la distancia. Y esa distancia hizo que algo en Pedro se rompiera. Algo se rompió en él. Y dice en Juan capítulo 21 y el versículo 5, no sé si me lo podés poner por ahí, por favor. Y dice que tenés que regresar, perdona, el pasaje es versículo 3, por favor. Versículo 3, gracias. Y Simón Pedro les dijo: señores, está hablando Pedro con los discípulos, con sus compañeros, y les dijo: yo me voy a pescar.
Y ellos le dijeron: nosotros también queremos ir contigo. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ojo pues, Pedro le falla al Señor. Le había dicho: no te dejaré, no te voy a negar, pero lo niega. Jesús le dice: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Pedro lo niega 3 veces. Así que Jesús va a la cruz, muere, es sepultado, y Pedro siente que todo se ha acabado. Siente que su futuro está roto. Se siente desorientado. Aquello que para lo que Jesús lo había preparado por 3 años, ahora Pedro se siente desorientado, no sabe qué hacer, no sabe qué decisiones tomar. Así que lo primero que se le viene a la mente es regresar a su antigua vida, y dice: yo ya le fallé al Señor, que lo único que puedo hacer es volver atrás. Y les dice: yo no puedo seguir con esto, me voy a pescar. Y regresa a su antigua vida y a su antigua forma de vivir. Y dice que los discípulos le siguieron, porque el liderazgo de Pedro era innegable. Y los discípulos le siguieron en aquello que Pedro había decidido. Pedro está pensando: lo arruiné, lo eché a perder y me regreso a quien era yo antes. Y dice que esa noche los discípulos están en las barcas, pero no pueden pescar nada. Pasan toda la noche tirando las redes y no pescan nada. Y dice la palabra del Señor que empieza a amanecer al otro día. Y cuando empieza a amanecer, en medio de la neblina de la mañana, en medio del amanecer, ellos están, dice la palabra del Señor, que estaban como a 100 metros dentro del lago pescando. Cuando en la orilla se ve una figura, y aquellos están cansados tratando de pescar algo, y hay una figura en la orilla de la playa que les habla y les dice: hey muchachos, hey, lograron pescar algo. Y aquellos desde la barca le dicen: nada, no hemos pescado nada. Y la persona que está en la orilla le dice: tiren las redes del lado derecho de la barca. Y yo puedo imaginarme a los discípulos pensando: ya tiramos las redes por todos lados toda la noche, pero tal vez esa persona que está en la orilla ve algo que nosotros no logramos ver. Y dice que tiran las redes del lado derecho, y cuando tiran las redes del lado derecho, dice que muchos peces vuelven a capturar. Y entonces recordaron y dijeron: Dios mío, esto como que ya lo vivimos una vez. No sé si usted ya lo agarró, pero es la misma lectura de Lucas capítulo 5. El milagro vuelve a ocurrir, es el mismo milagro. Y entonces Juan está allí en la barca y se voltea donde está Pedro y le dice: Pedro, el que está allá es el Señor. Y dice que Pedro se viste una vez más, porque tenía su ropa de pescador, pero ahora se pone la ropa porque era como ponerse su llamado otra vez y creer en el apostolado que Jesús le había dado.
Y dice que se tira a las aguas y empieza a nadar y empieza a nadar y empieza a nadar. Él no quería esperar a las barcas. Él no quería esperar que las barcas llegaran. Él se tira a las aguas y empieza a nadar y a nadar y a nadar y a nadar y a nadar. Y llega donde está Jesús. Y yo me puedo imaginar que Pedro lo que quería era decirle a Jesús: Jesús, perdóname, te fallé. Pero ¿cómo podría Jesús perdonarme a mí? ¿Cómo podría verlo a la cara una vez más si yo lo vi a los ojos y le dije que nunca lo iba a dejar y que nunca le iba a fallar? ¿Cómo ahora yo le podría pedir perdón? Pero Pedro se tira a las aguas. Y yo pienso que él se tiró a las aguas para arrepentirse con Jesús y pedirle perdón a su amigo, a su maestro, a su Señor. Pero mira el carácter de Jesús. Cuando Pedro sale de las aguas, lo que encuentra es a un Jesús cocinando desayuno. Y Pedro se queda viendo a Jesús. Y Jesús le dice: mi hijo, ¿por qué tardaste tanto? Te tengo preparado desayuno, te tengo pescado. Sé que han estado trabajando toda la noche y te tengo pescado, te tengo pan. Anda a traerte a los discípulos. Mi hijo, ganamos, vencimos en la cruz del Calvario. Sorbida es la muerte en victoria. Vencimos, mi hijo, traiga a sus hermanos y vamos a comer, que le tengo pescado y le tengo pan. Oh, alguien tiene que aplaudirle más fuerte a Jesucristo, el Salvador. Jesús estaba cocinando para ellos. Jesús estaba cocinando para Pedro, porque ese es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es que no recibe con los brazos abiertos. Él no le señaló a Pedro y le dijo: oh, sos un maleta, sos mala onda, me dejaste solo, me abandonaste, me negaste, me fallaste. No. Le tenía pescado y pan. Y al terminar ese pasaje de Juan 21, dice que Jesús una vez más le vuelve a decir a Pedro: Pedro, sígueme. Mi pregunta es: ¿por qué Jesús hizo el mismo milagro dos veces? ¿Y por qué otra vez le vuelve a decir a Pedro: sígueme? Y lo que yo creo es que Jesús quería hacer el milagro, el mismo milagro otra vez, porque Jesús quería mostrarle a sus discípulos que Él es un Dios de segundas oportunidades. Que todos le fallamos, sí. Que todos pecamos, sí. Pero Jesús hoy, al igual que a los discípulos, nos está diciendo: tengo una segunda oportunidad para ti, o una tercera oportunidad, o una cuarta, o una quinta, o una décima. Su sangre limpia de todo pecado, de todo pecado. Alguien podría ponerse de pie y darle ese aplauso más fuerte a Jesucristo y a su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, que nos restaura, que nos renueva. Oh, qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. Estamos a muy buen tiempo de terminar, así que no se mueva donde está, por favor, porque este es el momento más importante. Pero esta mañana yo sé que en este lugar hay personas
que aún mientras estábamos en el hermoso tiempo de adoración, hay personas que el gallo te estaba cantando al oído, y el gallo te estaba diciendo: ¿qué haces aquí? Después de lo que hiciste ayer, de lo que hiciste la semana pasada. Porque ese gallo sigue cantando, y ese gallo es la condenación. Pero sabes, cuando nos acercamos a Jesús, la palabra dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Jesús. Y tal vez has estado aquí esta mañana, pero el gallo te canta y de pronto nos hace sentir indignos, diciéndote: Dios no te va a perdonar esto, no te va a perdonar aquello. Y tal vez hasta te cuesta venir a la iglesia porque te sentís mal, te sentís señalado. Ahora, por supuesto, yo sé que debemos mejorar cada día y buscar ser cada día más como Jesús, pero que nada te impida venir a la casa del Señor, porque aquí este no es un lugar de personas perfectas. Este es un hospital para personas quebradas, personas rotas, personas pecadoras, pero que saben que Jesús es el todo en sus vidas y que los puede renovar y restaurar y transformar. No dejes de venir a la casa del Señor. No dejes de venir a la casa del Señor. Este es tu lugar. Este es tu lugar. Este es el lugar donde tus hijos deben de estar. La resurrección fue la diferencia. Bajo la ley, a lo que a Pedro le tocaba era seguir a Jesús de lejos. Condenación, muerte. La ley era ese gallo que te cantaba y que te acusaba. Pero la resurrección de Cristo lo que trajo fue la gracia, la cual no te condena, sino te cubre, te perdona, para que no tengas que seguir a Jesús de lejos, no tengas que seguirlo a la distancia, sino que te acerques confiadamente. Cuando el hijo se fue de casa, lo primero que hizo el padre fue: señores, regrésenlo a su estado, pónganle zapatos, pónganle el anillo, pónganle vestido nuevo y vamos a hacer fiesta. Porque ese es el espíritu de nuestro Padre Celestial. Él nos perdona, nos recibe, hace fiesta cada vez que nos acercamos. Así que, queridos hermanos, el día de hoy yo quiero abrir este espacio para que podamos orar por toda persona que tal vez te has alejado de Dios, porque el domingo de resurrección es un día para acercarnos a los pies de Jesús. Y aquí nadie está para criticar a nadie. Aquí todos somos hermanos lavados con la sangre del Cordero. Pero yo quiero que todo el mundo en este lugar cierre sus ojos donde está. Cierra tus ojos donde estás. Y yo quiero abrir este espacio para toda persona que el día de hoy quiera recibir a Jesús o quiera reconciliarse con Jesús. Porque tal vez te puedes sentir como Pedro, que le fallaste al Señor, pero hoy el Señor te está diciendo: yo no te condeno, yo lo que tengo para ti es pescado y pan, porque yo te amo. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón o te quieres reconciliar con Él, por favor, donde quiera que estás, levántame una de tus manos, donde quiera que estés. Veo tu mano acá, Dios te bendiga. Veo tu mano allá, Dios te bendiga. Veo tu mano acá, veo tu mano allá, veo tu mano allá, veo tu mano allá. ¿Quién más quiere recibir a Jesús? Levánteme una de sus manos bien en alto, bien en alto. Veo tu mano allá también. Veo tu mano allá, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano allá también. Veo tu mano allá atrás también. Dios te bendiga. Veo tu mano allá también. Todos ustedes que levantaron su mano, a mí me encantaría orar por ustedes. ¿Podrían
Yo quiero pedirles que toda persona que levantó su mano, que se acerque aquí al frente, por favor. Queremos orar por ti. No te puedes ir hoy sin acercarte a los pies de Jesucristo. No te puedes ir hoy. Hoy el Señor preparó todo este servicio y preparó toda esta prédica para poderte atraer una vez más. Así que donde quiera que estás, que levantaste tu mano, acércate por favor. Y ahí vienen bajando. Yo quiero pedirle a todo el mundo que les recibamos con un fuerte aplauso a todas las personas que hoy vienen con su mano en alto. Venga, 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 donde quiera que estés, acércate. Hoy es el día que el Señor preparó. Hoy es el día que el Señor preparó para ti. Vamos más fuerte ese aplauso, por favor. Vienen, sigan bajando, siga viniendo, siga viniendo, siga viniendo, siga viniendo. Y seguimos aplaudiendo al Rey de Gloria. Seguimos aplaudiendo. Vienen niños, vienen mujeres, vienen varones. Aleluya, acérquese donde quiera que esté. Venga, venga, vamos Betania. Aplaudimos fuerte a los que están recibiendo y acercándose, porque este es el Espíritu de Jesús. Este es el Espíritu del Rey, de recibir a todos los que se han alejado. Hoy es el día, hoy es el día. Venga, donde quiera que esté, no importa, estás hasta allá arriba, acércate el día de hoy. Aleluya, todo mundo levantemos nuestras manos donde estamos. Qué linda canción, ¿la tenés? ¿En qué tonalidad estás? ¿Estás en do? Cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Alguien puede levantar sus manos? Mi corazón entona la canción. Quiero pedirle a los hermanos pastores que se puedan acercar, hermanos de consolidación, por favor. Cuán grande es Él. Alguien puede levantar sus manos y decir: cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Vamos, levanta tus manos y dilo: cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Toda persona levante sus manos donde está. Levanta tus manos donde estás. Y por un segundo agradécele a Dios por su muerte y resurrección. Por un momento agradécele por su muerte y resurrección. Agradécele porque a través de su muerte y resurrección es que hoy podemos gozar y disfrutar. Porque Él no nos señala, porque Él no nos condena, porque Él nos recibe con brazos de amor, porque Él nos recibe con amor y nos dice: hijo, no tengo para ti condenación. Lo que tengo para ti es sanidad, salvación, liberación. Lo que tengo para ti es mi paz.
Gracias, Señor, por tu muerte y resurrección. Vamos, solo un segundito, solo un segundo con tus manos en alto. Solo con tus manos en alto dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que harás en mi vida. Gracias, Señor, porque me has perdonado, porque me has limpiado con tu sangre. Porque aunque no lo merecía, porque aunque no merecía tu perdón, tú me diste tu perdón y me diste nueva vida. Y me diste salvación y me diste vida eterna, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esa corona de espinas. Gracias por esa cruz, Señor, que llevaste por mí. Gracias, Señor, por esos latigazos, Señor. Por esa lanza en tu costado, Señor. Y aún estando en tu cruz, decidiste perdonarnos y morir por cada uno de nosotros, Señor. Hoy estamos agradecidos contigo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu restauración. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu amor, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tanto amor inmerecido. Gracias por tanto amor, Señor, que no merecíamos. Te amamos, Señor. Nosotros solo respondemos a tu amor. Gracias por tu perdón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu iglesia el día de hoy. Yo quiero pedirle a toda persona que está aquí al frente que permanezca un segundito aquí. Queremos orar por usted. Padre, bendigo a tu iglesia el día de hoy. Declaro, Señor, que tendremos una semana hermosa y bendecida. Y declaro, Señor, que gozaremos de tu bendición y gozaremos, Señor, de tu amor. Y hoy, Señor, te celebramos porque tú resucitaste. Gracias, Señor. Nos vamos en tu amor, en la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Oramos para que cada día aumentes tu fe en el Señor. No olvides compartir esta palabra en tus redes sociales. Recuerda, lo mejor de tu vida está por venir.